Vamos a dar paso ya a la primera sesión de esta jornada, Inteligencia Artificial en la producción y comunicación de la ciencia, donde las dos directoras del curso conversarán con Marta Guerrero, lingüista computacional, directora técnica en Business and Language Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Marta además es profesora de procesamiento del lenguaje natural en la Universidad Autónoma de Madrid, y con Marcos Ferreira, director gerente de Glaus Publicaciones Académicas. Muchas gracias y ya os doy paso. Muchas gracias, Cristina. Pues damos comienzo a esta sesión centrada en la inteligencia artificial en la producción y comunicación de la ciencia. Acabamos de escuchar a Asunción Gómez hablar sobre un asunto que es crucial para este tema, que es la constitución de corpus en nuestro idioma, para que las máquinas puedan aprender, para que se puedan desarrollar aplicaciones que hablen un correcto español y para multitud de desarrollos y de estudios como puedan ser los lexicográficos, los terminológicos, etc. La constitución de corpus exige que haya textos en abierto, que sean legibles, que estén bien marcados, que estén bien anotados y que además tengan las licencias necesarias o se cuiden los derechos de autor para poder trabajar adecuadamente con esos corpus, esos datos y aprender, por tanto, del español. Tenemos con nosotros a dos especialistas de distintos ámbitos. Voy a presentar a la primera de ellas. Es Marta Guerrero Nieto, como apuntaba ahora mismo Cristina. Ella es directora técnica en Business and Language Analytics, donde lidera proyectos de procesamiento del lenguaje natural en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y gestiona el equipo de lingüistas computacionales. Ese es su perfil. Es máster en Lingüística General, licenciada en Lingüística y Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y desde hace más de una década lidera proyectos de procesamiento del lenguaje natural en esta institución que he mencionado, entre los que pueden destacarse proyectos de clasificación automática de textos, detección de entidades, análisis semántico, desarrollo y configuración de asistentes conversacionales, etc. Ha participado en el desarrollo de Rigoberta, que se mencionaba previamente, el modelo de lenguaje para el español creado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, y también forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural. Da clases de procesamiento del lenguaje natural en el máster de Big Data y Data Science de la Universidad Autónoma de Madrid y del ESIC. Pues yo voy a presentar a Marcos Ferreira, que es el director de Glaus Publicaciones Académicas, que es una entidad de prestación de servicios cuya especialización fundamental es la del etiquetado en XML, que es una parte fundamental para que contemos con corpus de trabajo en español sobre los que luego se puedan desarrollar este tipo de desarrollos que estamos hablando. Marcos es un referente a nivel nacional porque Glaus Publicaciones Académicas es quien mejor etiqueta en XML en nuestra geografía nacional. Cuenta entre su cartera de clientes con la Universidad Politécnica de Valencia, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la Universidad de Salamanca. Es responsable de muchos desarrollos de software libre para facilitar la labor editorial de la comunidad científica, la comunidad académica dedicada al ámbito de la comunicación científica. Empezó su carrera en el Reino Unido, en Blackwell, que posteriormente se convirtió en Wiley, y sobre todo su mayor desarrollo profesional ha sido en Oxford University Press. Cuando él hable va a decir OUP, ya os digo yo que es Oxford University Press, y ahí fue donde se especializó en etiquetado XML. Y trajo una experiencia a España que, como digo, es altamente valiosa. Él ha utilizado y aplicado las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural en un proyecto muy bonito en el que analizaron las obras de Shakespeare en inglés antiguo y en inglés moderno para identificar la correcta autoría de esos trabajos. Entonces, él ha sido usuario, es promotor de ese tipo de tecnologías y proviene de una cultura distinta a la nuestra, de la que gracias a su presencia en España nos estamos beneficiando. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y todo lo que sabéis y vais a contarnos ahora. Marta, para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta relativamente sencilla. Y es,
¿Puede una inteligencia artificial generativa crear un artículo científico en el ámbito de ciencias de la salud? Bueno, pues muy buena pregunta para empezar. Muchas gracias por la invitación. Estoy como en casa, lleno de amigos y conocidos y muchísimas gracias por esta jornada que va a ser muy interesante seguramente. Pues existen muchísimas herramientas. Hoy Asunción antes estaba hablando de ChatGPT, pero existe Gemini, existen muchos modelos, ¿no? Anthropic, gran cantidad de herramientas que nos ayudan en el día a día. ¿Podría una IA escribir un artículo científico del ámbito de la salud? Yo creo que sí. ¿Podría escribirlo completamente? Sí. ¿Podría escribirlo con una calidad suficiente para que fuera aceptado en una revista de alto impacto? Pues ya ahí tenemos muchas dudas. ¿Por qué dudas? Creo que todos nosotros, cuando usamos cualquiera de las herramientas de IA generativa, las usamos como apoyo. ¿Por qué? Porque hay párrafos enrevesados, ¿no? Párrafos que nos resultan, ay, cómo me gustaría que esto explicarlo mejor, ¿no? Y usamos la IA generativa para explicar mejor las cosas, ¿no? Reformular, reescribir, parafrasear, que llamamos nosotros los lingüistas. Y para eso creo que la IA generativa está muy extendida en los artículos científicos, porque la realidad es que resume muy bien, parafrasea, simplifica a veces las ideas que uno quiere expresar, pero lo hace de otra manera. Para usar, por ejemplo, búsquedas de referencias bibliográficas, también se utiliza mucho. Y aquí yo tengo mis más y mis menos. Cuando voy buscando referencias bibliográficas, claro, luego tengo mucho miedo, ¿no?, a informaciones falsas, así que verifico que eso realmente exista. Pero la realidad es que con cada vez más en las nuevas versiones que se dan, sí que te da mucha información certera y que puedes comprobar fácilmente que existen esos artículos científicos. Así que ahí creo que se está mejorando mucho. Por otro lado, el uso más extendido de la IA generativa creo que es la traducción automática. Y ahí, bueno, pues tenemos como un campo que lleva muchísimos años, ¿no? Yo diría que es el campo más consolidado, donde la traducción de artículos científicos es más generalizado en todos los aspectos y se da mucho que puedas comprobar las diferencias que tienen tus artículos científicos traducidos con respecto a lo que hace un profesional. Y cada vez se van acercando más, ¿no? Las métricas son cada vez, sobre todo en artículos científicos en inglés, donde hay muchísima cantidad de información y las métricas cada vez están más cerca. El último punto, el punto que más nos puede, digamos, preocupar son las alucinaciones. Y es por eso que sí, podemos escribir un artículo científico completamente con una herramienta generativa, pero es muy posible que la calidad y la creatividad que le pueda ofrecer la IA generativa esté en cuestionamiento. Es muy posible, y a veces cuando somos profesores, los profesores nos llegan trabajos, papers científicos, y nos damos cuenta de que hay cierto, no sé, voy a usar una palabra coloquial, tufillo, ¿no? de que eso esté elaborado por una IA generativa, porque hay ciertos contenidos como que no pegan, no están bien expresados, no están bien argumentados, ¿no? Solamente una persona con mucha formación se daría cuenta, ¿no?, o especialista en el campo, de que eso no cuaja del todo, ¿no?
Claro, pero para que eso ocurra necesitamos tener un corpus de literatura científica en español, que es al final el objetivo de esta jornada, discutir sobre la comunicación científica en español. Y yo aquí te quería preguntar a ti, Marcos, sobre cuáles son los modelos de procesamiento del lenguaje natural que existen y las potenciales de cada IA generativa sobre esos corpus para desarrollar este trabajo del que está hablando Mónica. Marta, perdón. Bueno, para empezar, muchas gracias a la Fundación Lili, a Elea y a ti, Pilar, por la invitación. Y la pregunta que me haces es tremendamente compleja. A ver, daros cuenta que mi perspectiva es desde el lado de las publicaciones. Y hay bastantes modelos de IAs generativas, pero están todos, o la inmensa mayoría que yo conozco, están todos centrados en el inglés. O sea, funcionan estupendamente con el inglés. Sin embargo, en español hay poca cosa, y teniendo en cuenta que yo lo digo desde la perspectiva de la producción y la diseminación de investigación, ¿de acuerdo? No es lo mismo como Marta, ¿no?, que hace realmente la investigación y se dedica a ello. Yo estoy más enfocado hacia el lado de lo que es la producción y la diseminación. Vale. Una vez dicho eso, por ejemplo, uno de los problemas que hay, y aquí imagino que habrá editores, es que ahora se tiene que publicar con todos los artículos marcados con XML, de una manera pues que sea correcta, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a lo que yo hago, pues estamos intentando dar con la piedra filosofal que el marcado, una inteligencia artificial, nos lo haga automáticamente, porque evidentemente ahorraríamos costes, ahorraríamos tiempos y que funcionase bien. Resulta que el año pasado descubrimos que existe una herramienta así, que te hace el marcado perfecto, sin mucha intervención, y funciona bastante bien. Y claro, yo como soy así muy echado para adelante, los llamo, que me hagan una demostración a ver qué tal va esa herramienta. Porque la licencia no es barata. ¿Qué pasa? Que tan pronto les mandé yo un artículo hecho aquí en España, en español, la herramienta no funcionó. O sea, no, funcionaba en inglés y no funcionaba en inglés. Y claro, yo les dije, pues sí, está muy bien vuestra herramienta, pero sinceramente os estáis dejando la mitad del mundo porque solo funciona en inglés, y queramos o no, la producción científica se hace en muchos más idiomas. ¿Qué pasa? Que en los últimos años la velocidad de estas tecnologías está creciendo, está yendo a una velocidad exponencial. No sé si os habéis dado cuenta que la semana pasada salió en prensa una noticia que se aplicaba inteligencia artificial a través de supercomputación cuántica, ya no procesado con máquinas muy potentes, sino ya cuántica. O sea, digamos que a los profesionales nos está costando mantenernos, y quien dice los profesionales, también los investigadores, porque ahora hay muchísimas dudas, muchas más dudas que había hace unos años, que el investigador o la investigadora simplemente se centraba en su campo y ya está. Ahora se tiene que preocupar, bueno, pues cómo se va a marcar, cómo van a estar los datos, si van a compartir esos datos, que eso también es tremendamente importante, ¿no? Porque parte de la trazabilidad y la transparencia no es simplemente que publiques un artículo, es que pongas también los datos en bruto a disposición de la comunidad para poderlos compartir, ¿no? En efecto, hay un informe elaborado por el Instituto Cervantes y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que indica que el 90% de los corpus que alimentan todos los sistemas, de los cuales aprenden, están en inglés. Entonces, ahí tenemos un desafío enorme, no solamente para el español, sino para otras lenguas, y eso exige cuidar el lenguaje, cuidar el idioma en el que nos comunicamos en la ciencia, y cuidarlo en este plano, en el plano del procesamiento del lenguaje natural. Yo te preguntaría, Marta, si vemos, como estamos viendo, ya habéis anunciado, que todo esto está revolucionando de alguna manera la producción científica, ¿qué impactos ves en la comunidad académica, por ir un poco más allá de lo que hemos hablado? Y si crees
que en la academia somos todos lo suficientemente conscientes de hasta qué punto nos van a afectar estos desarrollos? Pues, a ver, yo creo que el mundo universitario académico lleva como muchos años preocupado por la detección del plagio, por ejemplo. Y en la detección del plagio pues hay diferentes tecnologías y hay diferentes herramientas que se utilizan, digamos, en todos los estadios, al menos del mundo universitario, desde el grado hasta el máster, las tesis, los artículos científicos que se publican. Y esas herramientas están, bueno, como tienen un largo desarrollo, al principio eran regulares, pero luego poco a poco se han ido sofisticando más. Y esa detección del plagio es una realidad que viven todos los departamentos de investigación de las universidades. Pero, ¿qué pasa? Con la llegada de la IA generativa ya no solo nos preocupa el plagio, que también nos preocupa. Nos preocupa la información falsa, la información poco cuidada o la información que está en el límite, ¿no? Esto está todavía sin resolver. El punto que más nos llama la atención, ¿no?, cuando hablamos de información falsa son las noticias falsas, ¿no?, que nos inundan y que están en todo. Ahora hemos vivido procesos electorales, ¿no?, y nos damos cuenta de la cantidad de informaciones falsas y que no podemos ponerle límite, no podemos ponerle freno, no hay una facilidad para conseguirlo. En los trabajos universitarios ocurre prácticamente lo mismo. No es fácil atajar porque las medias verdades es donde está la dificultad. Si hay algo garrafalmente en un extremo, es muy fácil, bueno, medianamente fácil detectarlo, pero en el límite entre dos puntos es... yo sé que en las universidades donde colaboro, y sé que hay en muchas universidades, hay departamentos interdepartamentales donde gente de humanidades, de ciencias, de ingeniería se unen para afrontar, ¿no?, cómo superar este reto, ¿no?, cuando ya hemos hablado que la IA generativa está tan generalizada y que hay que decirlo bien claro, que es que se usa en toda la producción de trabajos y de artículos científicos en todos los ámbitos del mundo universitario. Detectar dónde está la realidad. Aquí, bueno, ahora mismo sí que es verdad que yo creo que lo que más se hace entre la gente universitaria es lo que llamamos posedición, que eso lo conocen muy bien los traductores desde hace muchos años, que es que utilizan herramientas y luego corrigen, poseditan, parafrasean cosas que pues la IA no puede llegar a hacerlo bien o se está equivocando. Eso mismo se utiliza ahora mismo, esa posedición, en muchos trabajos, pero claro, siempre hay gente que está en un nivel de calidad muy alto y hay gente que no, y esos son los que debemos detectar. Yo creo que es una preocupación, como he dicho, muy alta, pero no hay una solución factible, aunque existen muchas herramientas que pueden ayudarte si tienes pistas, ese tufillo que he dicho antes, para cerciorarte de que esto es así. Pero yo creo que ahí falta mucha trayectoria. Y volvemos a una cuestión fundamental a lo largo de toda la historia de la academia, que es la verificación de las fuentes, ¿no? La necesidad de contrastar fuentes para tener seguridad de aquello que manejamos. Claro, las fuentes al final tienen que venir de ese corpus, que yo vuelvo otra vez a lo mío, que es, Marta, tú nos estás hablando de IAs generativas que nos ayudan en nuestro trabajo, pero tenemos que venir de un corpus previo, que es el corpus de trabajos en español. Entonces, voy a volver a ese estadio previo para preguntarle a Marcos, que tú conoces muy bien el sector editorial, el británico y el nacional, desde hace unos años, y lo que quiero saber es cómo se está abrazando esta nueva tecnología y cómo se está asumiendo este reto que nos está abriendo esta nueva tecnología para que cuando lleguemos en el momento Marta, o sea, en el momento Marcos es previo, cuando lleguemos al momento Marta tengamos esos corpus. ¿Cómo estamos desde las editoriales abrazando este reto?
A ver, puedo contestar en clave nacional o en clave internacional. Las dos. En clave internacional, The American Chemistry Society lleva aplicando inteligencia artificial para reducir tiempos y realizar la revisión de pares. O sea, es un apoyo, es una herramienta. Yo sé que con la inteligencia artificial es muy llamativo y sale mucho en los medios, ¿no? Digamos, la temática del plagio, pero al final las inteligencias artificiales son herramientas y una inteligencia artificial, tú le das una tarea y es una herramienta para ayudarte con esa tarea. Desde la perspectiva de editorial, ¿no? de servicios de publicaciones institucionales, a ver, a nivel internacional se está usando para diferentes partes del proceso editorial. Incluso investigadores, ya no solo las editoriales, sino los investigadores, pues por ejemplo, intentan orientarse, pues quiero escribir un artículo, dame ideas de qué es lo que, sobre qué más se está publicando en este campo, o incluso para procesar muchísimos más datos de los que ellos normalmente no llegarían con su investigación normal, digamos, ¿vale? En España, digamos que estamos en unos primeros pasos. No estamos tanto en unos primeros pasos, ya hay bastante hecho. Por ejemplo, para la generación del corpus español, ya hay muchas instituciones que están publicando en XML. CSIC tiene miles de páginas con contenido totalmente editado, sin errores, con las referencias bien marcadas y etiquetadas. Y quien dice el CSIC, la URJC, la UPV, vamos, ya hay muchas instituciones y se está produciendo mucho, ya digamos con un marcado inicial. Pero claro, una cosa es marcar lo que tú publicas y otra cosa son los datos. Yo no sé si sabéis que creo que fue el 24 de abril de este año, o sea, la Unión Europea sacó de European Health Data Systems, creo que se llamaba, que básicamente lo que hace es una plataforma, o sea, es una plataforma para que se integre todo, para que se puedan cruzar los datos desde la investigación inicial hasta su publicación y al mismo tiempo que también lo puedas conectar con las historias clínicas de los pacientes. A ver, el objetivo que tiene la Unión Europea, y creo que está marcando muy bien el camino, es marcarnos eso, el camino y que los datos se puedan transmitir libremente a través de todos los países que integran la Unión Europea y que seamos capaces de procesarlos y que sean útiles tanto para los profesionales, para la sociedad, para los investigadores, vamos, para todos los que participan. Y volviendo a lo que decías, Marta, de generar un artículo. Yo he visto se hizo en septiembre del año pasado una prueba piloto en inglés de generar artículos con diferentes inteligencias artificiales, ChatGPT y todas estas, y resulta que una de las inteligencias artificiales se inventó el nombre de los autores. Otra, ChatGPT, se inventó el ORCID, que a mí eso ya me dejó totalmente volado, ¿no? O sea, literalmente. Sí que, o sea, te doy toda la razón, es que es muy buena como herramienta para pulir el texto, para que lo sintetice mejor, que lo exprese mejor, porque cada uno de nosotros escribimos como buenamente podemos. Pero realmente generar un artículo científico está cerca, pero yo aún no tengo tan claro que seamos capaces de generar un artículo científico de arriba abajo. No sé. Sí que se está trabajando mucho con la generación automática de resúmenes, por ejemplo, y eso de alguna manera transforma también la manera en que representamos los contenidos de los artículos de la producción científica y la manera en que recuperamos o descubrimos esos contenidos, ¿no?
para que todo esto suceda, ya vemos que tiene impacto en la industria editorial, en todos los procesos editoriales y en la generación de contenidos, pero para que todo esto suceda necesitamos volver a ese punto de constitución de los corpus. Y ha salido en la conferencia anterior y ya también en estos primeros apuntes una cuestión crucial que tiene que ver con la propiedad intelectual. Y es verdad que hoy en día tenemos más literatura científica en abierto que nunca. De hecho, digo científica por tratar de centrarlo en este debate. Tenemos mucha disponibilidad de información. Se está utilizando por parte de los grandes modelos de lenguaje y específicamente por parte de las grandes compañías tecnológicas, pero es verdad que desde el punto de vista de la investigación siempre tenemos muchas limitaciones porque todavía hay muchas restricciones desde el punto de vista legal. Y sobre esto, Marta, tú que tienes experiencia también en la creación de modelos de lenguaje, ¿qué nos puedes contar? Bueno, aquí por separar, ¿no? Estábamos hablando antes, hay como dos mundos, ¿no? Que lo decía un poquito Pilar, y esta pregunta como tiene como dos focos para mí. Por un lado, es verdad que esta inteligencia artificial funciona mucho mejor en español, o sea, funciona mucho más en inglés que en español. ¿Por qué se da eso? Porque la mayoría de los artículos que se publican siguen estando en inglés. O sea, hay una estandarización de la publicación científica en inglés en todos los ámbitos. Igual en ciertos sectores de las humanidades que se publica un poquito más en español, pero desde luego en el lado científico, tanto biologías como ingenierías, se publica prácticamente todo en inglés, incluso en conferencias y seminarios que puedan estar en España. Entonces, si quisiéramos abordar un corpus científico en el ámbito de la salud y en otros ámbitos, creo que costaría encontrar un corpus masivo suficiente para entrenar una inteligencia artificial. Pensar que los grandes modelos del lenguaje se entrenan con miles y millones de tokens, que son palabras y sílabas, y que se necesita para aprender la estructura gramatical. Entonces, ahí sí que hago un llamamiento, ¿no? Hay en otras lenguas europeas que sí que se está, digamos, facilitando la producción bilingüe de artículos científicos y de tesis doctorales, y creo que eso facilitaría a lo largo de los años tener un corpus realmente masivo en español para poder, por ejemplo, sofisticar estas herramientas automáticas que estábamos hablando de detección de plagio o de información falsa. Primero debemos ir a un conjunto de datos que sea masivo para poder entrenar esas inteligencias artificiales generativas. Y luego desde el lado regulatorio, que es un tema muy candente, que es apasionante realmente. Vivimos en un mundo muy cambiante y realmente pues vamos levantando las piedras para hacer el camino. Y bueno, pues existe desde hace unos meses una primera regulación de inteligencia artificial que es pionera en el mundo, que bueno, como sé que esta tarde vamos a hablar un poquito de ella, pues eso lo dejo ya para esta tarde, pero ¿qué afecta a los modelos del lenguaje esa regulación europea? Pues esa regulación es un marco. Como nos pasó con la RGPD, faltan 2 años para que se ponga en vigor y que realmente se regule en España con esas directrices o esas normas que van a lograrse para el cumplimiento. Todavía hay varias cosas que no se han formalizado porque esto es una regulación a nivel europeo. Por ejemplo, en el caso de los modelos del lenguaje, se entrenan con todos los datos que hay en Internet para tener herramientas que traduzcan, que resuman, que nos ayuden a hacer un esquema, que nos ayuden a elaborar un artículo científico de más o menos calidad, como hemos hablado, ¿no? Pero necesitamos una inteligencia artificial en nuestro idioma. O sea, necesitamos datos de nuestro idioma y no muy pocos datos. Necesitamos datos suficientes
para que las herramientas tengan una precisión. Entonces, ¿cómo choca esto con el marco regulatorio de la inteligencia artificial? Ahora mismo no podemos saber qué datos tienen derechos de autor de entre todos los datos que hay en Internet. Y no es fácil saberlo porque está entrenado con realmente todo lo que se publica en español. Entonces, si nosotros queremos ir hacia una regulación que el propietario de esos derechos pueda saber si en X modelos están sus datos, tendríamos que ir a un mecanismo que nos facilitara eso. Esa, desde mi punto de vista, sería una opción, que el ciudadano o persona pudiera verificar si su dato, su obra, está dentro de los datos del conjunto de entrenamiento. Pero esa, digamos, que es una de las propuestas que no solo la estoy expresando yo aquí, sino que es una propuesta que se discute mucho en los foros. Eso todavía no está, digamos, aterrizado. La regulación europea te dice qué hay que hacer, pero no te dice el cómo realmente se va a aterrizar en los modelos del lenguaje. Hay distintas propuestas que se están haciendo, sobre todo en el mundo anglosajón, porque bueno, pues es el que tiene los datos, y pensar que hace unos meses salía una querella de un gran medio de comunicación hacia una herramienta automática de OpenAI para verificar si sus datos estaban dentro del modelo, ya que no se pueden saber. También os digo eso porque cuando recapitulamos datos de todo Internet, luego no todos se usan para el entrenamiento y no todos se usan para las mismas capas de entrenamiento. Entonces, no es nada fácil saber si tus datos realmente están ahí o no. De hecho, en ese caso, la respuesta de la empresa fue: demostradme que he utilizado esos datos, ¿no? Claro. Porque realmente es un mundo pues oscuro, inaccesible para el común de los mortales, ¿no? Ahí, Marta, me gustaría también preguntarte si hay realmente dos velocidades, es decir, si las empresas, por su capacidad de inversión, de computación, por su capacidad de llegar a todos los sitios, pueden trabajar más y mejor con grandes corpus, y si, por otra parte, si queremos ser garantistas con los derechos de autor y velar por la protección de los textos, etcétera, nos vamos a quedar atrás precisamente en las lenguas en las que estamos siendo más garantistas, porque nuestra cultura nos lo pide así, lo queremos defender, ¿no? Sí. Está muy ligado con la regulación. El marco regulatorio de la Unión Europea lo que quería es mantener la posibilidad de que exista una industria europea de inteligencia artificial. Porque pensemos en el escenario en que fuéramos demasiado garantistas con los derechos y poco garantistas con, digamos, esa industria. Haríamos que la industria europea de creación de esos grandes modelos del lenguaje fuera casi imposible, ¿no? Si hiciéramos unas leyes regulatorias muy, muy estrictas. ¿En qué nos llevaría eso? ¿O en qué escenario nos pondría eso? En que tendríamos que utilizar herramientas extranjeras de fuera de la Unión Europea que nos permitieran, pues como estamos hablando, ¿no? Traducir, generar, resumir, utilizar un chatbot. Nos veríamos abocados supeditados a lo que hiciese pues otro país, ¿no? De fuera de la Unión Europea. Lo que está tratando la regulación es fijar esos riesgos que hay dentro de la inteligencia artificial para salvaguardar los derechos sin tener que
digamos, limitar esa industria tecnológica que se quiere fomentar en la Unión Europea. Y con respecto a las dos velocidades, durante muchos años el mundo universitario y el mundo académico estaba en el estado del arte, ¿no? Estaba por encima del estado del arte. En modelos del lenguaje, en los últimos años, son las empresas privadas las que están en el estado del arte y las que están moviendo todo, o sea, hacen de cabeza y la cola de tiburón están las universidades intentando, o los centros de investigación intentando alcanzar. ¿Por qué se da esto? Porque la inversión en hardware que se necesita para entrenar estos modelos del lenguaje no está al alcance de una universidad pública, mucho menos, pero tampoco privada, o sea, no está al alcance. Entonces, realmente, aunque existen medios y, por ejemplo, el Estado español apuesta por un centro de supercomputación donde las universidades pueden optar para entrenar esos modelos o para hacer realmente cálculos complejos y con una necesidad de hardware, estamos a dos velocidades en ese punto y esas dos velocidades hacen que cada vez haya más distancia. Las propias empresas están digamos, publicando modelos del lenguaje en el mundo open source. ¿Por qué les interesa a las empresas publicar en el mundo open source y no solo con licencias privativas o comerciales? Pues les interesa publicar porque luego es la comunidad científica la que enriquece, mejora esos modelos y a su vez le revierte en una mejora empresarial. Pero el mundo open source, los modelos open source, muchos de ellos están siendo facilitados por las empresas privadas también, en una doble vía, ¿no? de generar ese beneficio social, ese beneficio, digamos, que se vuelca al mundo universitario o académico, que a la vez le revierte, ¿no? Es una doble ganancia. Yo sobre esto, Marta, te quería preguntar, saliéndome un poco de la línea, estás hablando de la protección de derechos de propiedad intelectual a esos datos, pero aquí cuando hablamos de información científica del ámbito biomédico, estamos hablando de una información que tendrá un nivel de protección específico, ¿no? Porque entiendo que la IA Act no se dirige a los mismos tipos de datos con el mismo nivel de protección o el mismo nivel de gravedad. Entonces, aquí estamos hablando de información científica, por un lado, que además tiene la particularidad de ser biomédica. Entonces, debería ser lo más libre posible por el hecho de ser científica y tener un extra de protección por ser biomédica. Y me gustaría que nos dijeses qué te parece esa aproximación. Y luego también, escuchándote hablar, se me ocurre que es verdad que las instituciones públicas muchas veces tienen menos capacidad financiera a corto plazo, pero tienen más recursos cognitivos distribuidos y a lo mejor de la misma manera que las licencias de software libre permiten la contribución de la comunidad, a lo mejor en ese entrenamiento de corpus de lenguaje y en procesamiento del lenguaje natural, esas tecnologías pueden entrenarse de manera federada. Eso me gustaría si tenéis una opinión sobre cómo federar y hacer modelos distribuidos de entrenamiento, si eso es una cosa que es posible y que convertiría los resultados en un bien público de alguna manera, o si es ineficiente. Bueno, sobre el primer aspecto, claro, el ámbito de la salud, nos chocamos no solo con los derechos de autor, sino con los datos de carácter personal. Y ahí entramos en un combo que hace subir el riesgo, como tú decías. Ay, gracias. Pues a un nivel bastante alto. Nosotros cuando trabajamos con datos del ámbito de la salud, claro, el nivel de protección para utilizar esos datos, crear una herramienta automática que verifique, bueno, el procedimiento, como todos aquí ya sabéis y seguramente en la sala habrá muchas experiencias, es realmente engorroso y
Y, por ejemplo, cuando quieres utilizar datos de los hospitales o de las historias clínicas, tienes que pasar por un comité ético del hospital y ese comité ético verifica y cuida los datos de los pacientes como no podría ser de otra manera, pero con un nivel de protección muy alto. Eso hace que muchas veces automatizar una tarea que podría ser para mejorar la predicción o mejorar algún mecanismo dentro del hospital de diagnóstico, cree una burocracia para el tratamiento de la información personalizada que es muy alto. Y yo creo que convivimos todos con ello, pero hay que establecer muchas veces los plazos, el tiempo que se tarda, no sé, toda esta burocracia que hay que pasar, que está regulada en la propiedad intelectual y en los datos de carácter personal, y tenemos que vivir con ello. En otros países, claro, es mucho más sencillo. En inglés, por ejemplo, las herramientas que se utilizan, porque los protocolos y los procedimientos que se tienen son mucho más asequibles, mucho más fáciles. Claro, tenemos una desventaja ahí competitiva, pero a su vez cuidamos y respaldamos el tratamiento de los datos, que es muy importante. Te voy a dejar un poquito hablar. No, te pregunto a ti. No, era para los dos, sí. Yo voy a recapitular un poquitín para atrás porque decías ahora, ¿no? La Administración, y si dispone de fondos o no dispone de fondos. A ver, los fondos son muy importantes, evidentemente, pero la Administración Pública ya dispone de algo que es muchísimo más importante, y es que tiene cantidades ingentes de datos. Otra cosa es que los publiquen de una manera que sean accionables, ¿no? Sea por máquinas, sea por humanos, ¿no? Hay muchísimas administraciones que en temas de salud pues, te presentan datos en formato PDF. Y dices, vale, ¿y para qué publicas esto en PDF si al final no puedes hacer nada con esos datos? Y después, desde el punto de vista de publicación, a ver, estamos en una sesión de ciencias de la salud. Uno de los problemas que tenemos para poder llegar a crear ese corpus es que necesitamos que se publiquen aquí las cosas, ¿vale? Si cogemos la lista de revistas de salud españolas, veremos que un 90-95% de ellas están publicadas fuera. O sea, se nos han ido todas. Muy difícil crear un corpus cuando no disponer del material, porque ya vinieron los de fuera y se las llevaron con ellos, y entonces ni generamos el conocimiento, ni generamos el corpus, y estamos simplemente a su disposición. En cuanto a la propiedad intelectual, aquí también hay varias perspectivas, porque claro que es un tema muy, muy importante. Asunción en su ponencia comentaba, ¿no? Que ahora Google emplea el diccionario en español, y antes se usaba el de Oxford. Yo estaba cuando se usaba el de Oxford. Pero Google pagaba a OUP por usar ese diccionario. Las grandes tecnológicas se están acercando a otros idiomas, castellano, y italiano, francés, a otros idiomas, pero no tratan en las, no sé, lo desconozco aquí, a lo mejor estoy metiendo la pata de Asunción, pero no tratan en las mismas condiciones, digamos, la propiedad intelectual generada en Reino Unido que la propiedad intelectual generada fuera. Y claro que es muy importante que se emplee diccionario realizado en España y el que tiene mayor reputación. Yo creo que Google intentó ahorrarse ciertos costes. La sensación que tengo. Hoy en día las empresas privadas son las mayores tractoras que hay en esto. La Unión Europea, digamos que nos marca muy bien el camino, en el sentido de que la Unión Europea parte de la posición que quien genera el dato, el conocimiento, llamémosle como lo llamemos, debe de ser el propietario. O sea el ciudadano, cuando se hace una analítica, ahí es el ciudadano quien está dando sus datos biomédicos, ¿no? Es muy gracioso, aquí todos en la sala seguro que la inmensa mayoría usan redes sociales y no nos planteamos
datos que están recabando esas redes sociales de nosotros. Y sin embargo, cuando vamos al hospital, creo que muy pocas personas ceden sus datos para poder ser tratados a nivel científico académico. Y después hay más complejidades. La Unión Europea, aparte de marcarnos un camino, por un lado está el estándar de publicación, que sería JATS para revistas, pero también hay un estándar de metadatos para investigación, o para lo que comentabas, Marta, o sea, la privacidad, los datos anonimizados, el gemelo digital. El gemelo digital es una tecnología que se lleva usando ya unos cuantos años, que básicamente coge datos, los anonimiza, pero son datos que puedes trabajar con ellos. Y volviendo a la pregunta de antes, ahora lo que nos falta en España, aparte de crear el corpus, es conectar lo que estamos produciendo a nivel académico, desde las editoriales, con lo que están produciendo las universidades a través de la investigación, y que la administración, digamos, sepa cómo integrarnos y hacer que funcionemos entre todos, creo. Muchas gracias, Marcos. Voy a leer las preguntas del público porque nos estamos quedando un poco sin tiempo. Las he clasificado por temáticas. La primera es que si una herramienta de inteligencia artificial puede interpretar las licencias Creative Commons para saber si puede utilizar nuestros textos y nuestros metadatos. Yo creo que esta es más para ti, Marta. Sí, que el tipo de licencias, cuando se publican modelos del lenguaje, tenemos licencias muy permisivas, muy de Creative Commons. Bueno, la multitud de licencias informáticas que hay es muy amplia, pero sí que hay licencias, como he dicho, del mundo open source que se pueden utilizar luego con fines comerciales o con otra cantidad de fines. Por ejemplo, los modelos que se están publicando o potenciando desde el Estado español, las diversas lenguas nacionales y las lenguas cooficiales también tienen una licencia permisiva para uso a nivel comercial y a nivel de investigación. Entonces sí que existen ahora mismo unas regulaciones para el tipo de licencia. Por supuesto, las licencias comerciales pues tienen unas restricciones para esos fines. Estas dos están relacionadas, son más para ti, Marcos. ¿Cómo podemos apoyar la inteligencia artificial en español los médicos en nuestras publicaciones? Que está relacionada con respecto a la pregunta sobre la inteligencia artificial puede redactar un artículo. La pregunta es, ¿habría también que mejorar los procesos de revisión y cómo se pueden revisar? A ver, es muy difícil desde la posición, digamos, de un equipo editorial de una revista médica. Evidentemente, hombre, sí que puede ayudar, ¿no? Primer paso es empezar a marcar los contenidos. Bueno, publicar en español, ¿no? Y publicar en español. Vamos por el principio. Y a ser posible digamos, en una institución que fomente el acceso abierto, modelo diamante, y no digamos, en editoriales académicas privadas, donde hay que pagar bien por publicar o hay que pagar bien por leer. Eso ya digamos que ese es un básico, ¿no? Después, ¿cómo? La segunda pregunta, perdona, vuélveme a... La segunda era cómo podemos mejorar los procesos de revisión por pares. O sea, si habría que separar los procesos, habría que mejorar los procesos de revisión y cómo los médicos en sus publicaciones pueden mejorar las herramientas de inteligencia artificial. Ya se puede, a ver, en español no sé si se podría hacer para mejorar la analítica ¿no? Cuando se evalúa por pares, pero sí que convendría, ¿no? Crear un pequeño sistema que ya empiece a analizar, pues eso, entrenar, digamos, un modelo a cómo hacer la revisión de pares. Pero incluso sin aplicar inteligencia artificial es crucial la revisión de pares, de cómo está planteado el formulario, qué aspectos se tiene que centrar para ser correctamente evaluado. Tenemos otro problema en nuestro país, y es que digamos que el sector de la edición no está tan profesionalizado como en el mundo anglosajón. Allí es una carrera profesional, te puedes licenciar en el mundo editorial y en trabajar con metadatos y todo este tipo de cosas. Aquí
está muy bien el software abierto, ¿no? Como JS, que ayuda y sistematiza los pasos. De hecho, se me está ocurriendo, cuando te escuchaba hablar, se me está ocurriendo otra inteligencia artificial que a los que trabajamos en el lado de las revistas nos vendría de perlas, que es decirle a los autores qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuántas veces se les pide, tienes que, en la revisión de pares, tienes que corregir esto, esto y esto? Y de repente deciden que te lo vuelve a cargar como si fuese un artículo nuevo y dices, no, pónmelo aquí. O sea, y nos consume cantidad y cantidad de tiempo tratar con los autores. Entonces, hay muchísimas tareas que ayudarían a los profesionales a, digamos, enfocar su trabajo a cosas más donde no llega la inteligencia artificial, que realmente tenemos un impacto muchísimo mayor. Y no sé si contesté así con eso. Yo creo que sí. Nos quedan 2 preguntas. Una es muy general y la voy a dejar para el final. La otra habla sobre la posibilidad de predecir la palabra que viene en un texto automático. Evidentemente, esa tecnología está más desarrollada en inglés porque tenemos un corpus mayor y está menos desarrollada en español. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estado se encuentra ese desarrollo? Bueno, así es como funcionan los modelos del lenguaje. Yo siempre digo que los modelos del lenguaje se entrenan ocultas palabras, como en esos exámenes de inglés que hacíamos en el bachillerato, ¿no? Donde hay una palabra que está oculta y tú tienes que completar, ¿no? esa palabra en ese hueco. Entonces, lo que se hace es ocultar esas palabras para predecir la palabra siguiente en base a la anterior o en base a un contexto anterior. El desarrollo de ahora mismo, bueno, prácticamente se publica, no sé, al mes un modelo de lenguaje que es mejor o más grande que el anterior, o está más sofisticado por algo, o tiene una arquitectura mejor. Vivimos una carrera vertiginosa. Casi todos los corpus que se publican, casi todos los modelos, perdón, que se publican son en inglés, y luego está la opción multilingüe. De hecho, el ChatGPT que usáis la mayoría de vosotros, estoy segura, o Gemini, es un modelo multilingüe, no es un modelo especializado en el ámbito español. Existen variantes y mejoras que se le pueden hacer al modelo reentrenando. Aquí voy a usar la palabra, digamos, fine-tuneando los modelos haciéndolos más específicos de un idioma o un dominio, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que sí que existen modelos del ámbito de la salud, pero ¿qué pasa? Que como la carrera es tan acelerada, aunque tú hayas hecho hace unos meses un modelo del ámbito de la salud, como ha salido otro modelo mejor, tendrías que volver a especificar ese modelo mejor para comprobar si sigue teniendo el mismo rendimiento que el tuyo, entrenado, porque es impresionante, ¿no?, la cantidad de modelos que salen continuamente. En el instituto usamos un benchmark para ver qué mejoras con los modelos hay con respecto a los anteriores, y es un proceso continuo de evaluación del estado del arte para comprobar realmente si es verdad lo que dicen, ¿no? O a muchos tienen paper, otros modelos de lenguaje no tienen ni paper, no tienen ni artículo científico que lo avale. Gracias, Marta. Y ya para cerrar, porque estamos ya en tiempo, tenemos una pregunta final, nos preguntan si actualmente somos más inteligentes que la inteligencia artificial, los humanos, y si en el futuro lo seremos. Empieza Marcos. Es difícil. Que veo que pones cara de querer hablar. Depende de quién estés hablando. Como en todo, hay gente muy inteligente y hay otra gente que, bueno, necesita un poco de apoyo, y una herramienta como la inteligencia artificial, pues espero que le sea útil y le ayude. Gracias. Yo creo que estamos lejos todavía de esa IA general, ¿no? O sea, IA... De ese HAL 2001, ¿no? Sí. Cuando doy charlas muestro siempre una gráfica donde
o sea, la configuración de parámetros que tienen, los hiperparámetros que tienen los modelos con respecto al nivel de neuronas humanas de media, pues, por supuesto, que tienen, ¿no? Y nos vamos acercando vertiginosamente a ese nivel de neuronas que tenemos los humanos, pero la realidad es que yo creo que estamos lejos de una IA general, una IA fuerte, que puede hacer múltiples tareas a la vez de forma eficiente, ¿no? Y yo creo que, bueno, andando el camino, ¿no? Andando se va, pero todavía nos queda, sí. Muchas gracias. Bueno, como han podido comprobar, es un tema complejo, lleno de ramificaciones. El objetivo de la sesión era pues dar información que nos permita ser críticos con lo que tenemos delante, que nos permita estar sensibilizados con los retos y las oportunidades que tenemos enfrente. Y solo nos queda agradecer muchísimo a Marta y a Marcos que nos hayan alumbrado este camino. Y muchas gracias a todos por la atención y continuamos. Gracias.